Señor Todopoderoso, te damos muchas gracias, te damos mucho honor. Gracias, Señor Jesús, por un nuevo día. Gracias, Señor, porque te conocemos, porque tu sangre nos limpia de pecado, Señor Jesús. Padre, ahora oramos para que tú traigas palabra a tu pueblo. Oramos, Señor, para que me des sabiduría, me des unción, me des gracia y ciencia para expresar tu palabra, Señor. Oramos, Padre, porque tú conoces nuestro corazón, nuestra necesidad. Y así, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, háblanos, edifícanos, enséñanos. Padre, igualmente oro por si alguno no conoce tu salvación y tu gracia. Oro, Padre, para que abras su entendimiento y reciba el don de la salvación. Espíritu de Dios, a ti encomiendo este tiempo de enseñanza, de palabra y de exhortación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar? Vamos a comenzar hoy el tema de las epístolas pastorales. Decimos lecciones en las epístolas pastorales y vamos a comenzar con la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Hubo 3 epístolas pastorales, 2 epístolas a Timoteo y a Tito. ¿Se cree que estas epístolas fueron escritas al final de la vida del apóstol Pablo, entre el año 55 al año 60 después de Jesucristo? Luego de su prisión en Roma, de su última prisión en Roma, en esa época el apóstol Pablo escribe estas epístolas pastorales. ¿Por qué epístolas se llaman epístolas pastorales? Simplemente porque el apóstol Pablo va a escribir a Timoteo y a Tito sobre sus deberes, sobre su conducta, sobre la ética de trabajo y las características de aquellos que administran la palabra de Dios. Y porque también le habla exclusivamente a la iglesia acerca de su responsabilidad y su conducta. Ya está madurando el tiempo, los años han pasado, la era apostólica primaria está finalizando. Ya los apóstoles, algunos han muerto y otros están por morir. Y por tanto es necesario que la iglesia sea organizada, y así es que el Espíritu Santo va a traer palabras para organizar, para dar guía a la iglesia y a aquellos administradores, pastores que seguirán el trabajo apostólico o el trabajo que estos hombres de Dios habían dejado. Así es que esa es la temática de esas epístolas pastorales. Es una temática que nos atañe mucho a nosotros porque tiene que ver con la responsabilidad de la iglesia siempre. Y vamos a ir mirando esa parte bíblica. También en esa época ya había florecido no solo la oposición del judaísmo que siempre estuvo, sino que habían surgido nuevas oposiciones doctrinales. Al principio del ministerio de Pablo, toda la oposición usualmente era los judíos, en contra del mensaje de los gentiles, tratando de hacer que los nuevos cristianos gentiles se metieran a la fe judía. Querían judaizar la iglesia, habíamos explicado eso muchas veces. Pero ya en esta época, donde la iglesia fue madurando, se enfrentaba a nuevas amenazas. Ya habían amenazas doctrinales, no solo judaicas, sino de diferentes lugares, diferentes influencias sociales, culturales y religiosas. Habían diferentes fábulas, doctrinas, se usa la palabra ciencia para hablar del gnosticismo. Ya había muchas corrientes filosóficas en contra de la enseñanza doctrinal. Y es por eso que vamos a ver un énfasis en cuanto a la persona de Jesucristo y un énfasis en cuanto a que el joven Timoteo luche, trabaje y guarde la recta doctrina que le fue encomendado. Es un tiempo de cuidado y de corrección. La iglesia, como dije, tenía enemigos de afuera, sí, los enemigos usuales que no quieren seguir la fe, en aquel tiempo el judaísmo, pero también de adentro, doctrinas desarrolladas, erradas, de dentro de la iglesia, que querían apartar a los miembros de la sana o la correcta doctrina. Así que esta epístola, en fin, será una advertencia a guardarse
las falsas doctrinas y guardar el testimonio. Las falsas doctrinas siempre han sido y serán un problema en las iglesias. No importa en qué época, siempre surgen en las iglesias personas que se alejan de la verdad central del Evangelio para traer sus propias enseñanzas, sus propias perspectivas. Nosotros lo hemos vivido en estos días, ¿verdad? Cuando este señor apellido... ¿Qué apellido tiene? ¿Ustedes lo conocen bien? Ese hermano, medio confundido, se puso a tirarle fecha a la vida de Jesucristo. Lo he dicho ya una vez. Calculando, el ingeniero se puso a calcular, sacó su calculadora y se puso a inventar. Y tristemente, miles de personas estaban esperando que ayer se acabara el mundo. Hubo gente que vendieron sus propiedades, sacaron sus ahorros, dieron un viajecito de despedida y se fueron otros guiando hasta California para esperar juntos a Jesucristo y el fin del mundo. Pero aquí estamos todavía, qué triste, ¿verdad? Para ellos. Cientos de personas estuvieron oyendo ese mensaje. Cientos de personas por una falsa doctrina afectaron su familia, afectaron sus finanzas y se han hecho el reír de muchos. Cientos de personas, por creer inocentemente y no entender la Escritura, cayeron en ese error doctrinal. No es un engaño que tiene que ver de ninguna manera con la salvación. Este señor puede ser muy sincero en lo que cree y puede amar a Dios sin duda alguna, pero simplemente se ha equivocado, ha caído en un error y gran parte del pueblo cristiano cayó en ese error. Así que notamos que las doctrinas erradas entran y salen. Pero la iglesia tiene que estar en guardia para siempre guardar la recta palabra de Dios. De hecho, no hay duda que la mayoría de personas que estaban creyendo esa profecía lo hacían porque no dominan ni conocen la Escritura. Es muy triste, pero hay que reconocer que el pueblo cristiano ha dejado de estudiar la palabra de Dios. Hay un montón de creyentes que su única lectura bíblica la hacen en la iglesia el día que van a la iglesia. Hay muchísimos creyentes que su libro preferido no es la Biblia, que conocen, a pesar de tener años en la iglesia, muy poco de la doctrina cristiana. Es responsabilidad nuestra poder utilizar la palabra de Dios como obrero que no tienen motivo de vergüenza alguna. Dejar la Escritura. Vamos pues a mirar un resumen y el tema de esta epístola. El propósito de estas epístolas pastorales está dado en las palabras del apóstol Pablo cuando dice: esto te escribo, primera de Timoteo 3:14, apóstol Pablo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo está preocupado de que su discípulo, de que su hijo Timoteo haga bien un trabajo en la iglesia. Y es interesante, él dice, para que sepas cómo debes conducirte. Hay una ética de trabajo del administrador, del pastor. Hay una ética de trabajo en la casa de Dios. Llama la atención también el término la casa de Dios, porque nos indica que la casa de Dios es la iglesia de Dios viviente. En el Antiguo Testamento la casa de Dios era el tabernáculo. Cuando se habla de David, dice que entró a la casa de Dios y tomó los panes de la proposición. Así que en el Antiguo Testamento todo el mundo sabía que la casa de Dios era el tabernáculo, luego el gran templo. Pero ahora la Biblia nos enseña que la casa de Dios no es un lugar físico. La casa de Dios es la iglesia de Dios viviente, no el local, sino todos los salvados por la sangre de Jesucristo, todos los llamados de fuera del mundo, que son parte de la iglesia mística, que están en todas partes. Ese lugar es la casa de Dios. Y esa casa de Dios, donde Dios actúa, se dice que es la iglesia del Dios viviente.
No te otra vez la expresión, Dios viviente, porque nuestro Dios está vivo, actúa, trabaja, se mueve, se siente, transforma. Su palabra es fresca y actual. No estamos sirviendo en un Dios muerto, sino un Dios vivo. Por eso habla del Dios viviente, en contraposición a la idolatría de aquel tiempo. Aquellos dioses paganos que había que hacer una figura, que había que cargarlos, que la adoración era a ídolos que tienen ojos y no ven. Todavía la idolatría ha seguido arropando el mundo de punta a punta. Todavía existen idólatras, por supuesto que sí. Gente que se arrodilla ante figuras, gente que espera que figuras se resuelvan su problema. Es idolatría. Idolatría religiosa de la peor. Pero nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios no hay que moverlo, ni que cargarlo, ni lo podemos secuestrar, ni poner en un lugarcito encerrado. Nuestro Dios llena los cielos y la tierra. La naturaleza del ministerio pastoral, por un lado, cómo debo conducirme como pastor de la casa de Dios. Sacerdotes del antiguo pacto tenían una ética de trabajo, de conducta. Sacerdotes del nuevo pacto, los ministros del nuevo pacto, deben tener una ética de conducta en la casa de Dios. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerado al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Jesús es el ejemplo de nuestra profesión pastoral, de nuestra profesión de administrador de la palabra de Dios. Su característica principal como sacerdote era el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. La característica de los administradores de Dios más importante es la fidelidad. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores del misterio de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel a lo enseñado